Hola chiquillos, de nuevo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, profesor. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Bien, profe. ¿y usted? Bien. ¿Tomaron desayuno? ¿Una lechecita, algo? En este ratito. No, parece que no. Bueno. Chiquillos, ya en un rato me senté a ver qué decían los matinales ahora en este rato en la mañana. Y, y me puse a revisar en el teléfono y vi que había una noticia de CNN que decía que en México, en Ciudad de México, estaban construyendo el nuevo aeropuerto y se han encontrado al menos 200 restos de mamut en las excavaciones. Entonces, pensaba en todo este tema del poblamiento americano y claro, ahí tenemos, por ejemplo, una afirmación que de lo que les comentaba ya casi al término de la clase anterior, donde les decía que parte importante del poblamiento se debía a esta necesidad de moverse junto con las presas para la caza. eh, y de esta forma, entonces, si se encontraron estos restos de mamut ahí en la zona de México, por lo tanto, muy probablemente haya habido alguien que estaba siguiendo estas especies, estos animales, para poder cazarlos y obviamente poder alimentarse de ellos. Por lo tanto, eh, como les decía, nadie se desplaza, nadie se mueve por necesidad, o sea, por de gusto. En esta época la gente no estaba haciendo turismo de ir a buscar tierras nuevas, ¿ya? Eh, Créanme que, y les aseguro, que si ellos hubieran tenido todas las condiciones en un mismo entorno, no se hubieran movido, ¿ya? Entonces, no hay como una idea ¿cómo decirlo?, eh, de curiosidad de por medio. Obviamente a lo mejor la curiosidad está en individuos por separado, pero como especie, como grupo, movernos tiene que ver con un tema especialmente de la necesidad, ¿ya? Especialmente debido a las condiciones en que ellos vivían, que eran nómades y se dedicaban a recolectar y a cazar, los hacía dependientes de la cantidad de presas entonces que podían tener. De esa forma es que tienen que buscar nuevo sustento en otras partes. Muy parecido ocurre con la idea de la teoría polinésica, donde la teoría polinésica, eh, las islas tienen como una especie de fecha de vencimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que una población aumenta en una isla, se van a acabar los recursos porque está acotado al espacio de la isla. Por lo tanto, esto también hace que más válida todavía la teoría polinésica que dice que los habitantes de América llegaron desde estas zonas de las islas del Pacífico en búsqueda, obviamente, de mejores condiciones, ¿ya? Eh, Como les digo, estas teorías están súper presentes hoy día. Estas son las tres principales teorías que se manejan. Eh, Se descartó en su momento la teoría de Amellino, como les decía, porque quedaron superpuestas la teoría polinésica y la teoría de la migración australiana antes de Amellino. Es decir, Amellino no estaba errado, no estaba errado. El problema es que su teoría era que el hombre era originario de América y que no había llegado de ninguna parte. Ese era su error, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se equivocó fue que él no consideró que habían otras formas de llegar a América y no exclusivamente desde el estrecho de Bering, como era la principal teoría en ese momento, ¿ya?
aquí podemos ver las rutas de la teoría del poblamiento americano, la ruta del norte, esta ruta a través del estrecho de Bering, ¿ya? Y como pueden ver aquí en el dibujo, es en base a eh, la persecución de caza de animales para poder cazarlo y poder alimentarse de ellos. ¿Ya? Hoy día hay elementos bien, bien interesantes. Bueno, todo esto hoy día se ha confirmado, por ejemplo, con el ADN, ¿ya? Donde nosotros tenemos parte del ADN de África, tenemos parte del ADN asiático y tenemos parte del ADN oceánico, ¿ya? Por lo tanto, eso como que confirma que al final eh, llegó un punto donde llegaron desde estos tres puntos, desde Asia a través de Bering, desde Oceanía a través de la Polinesia y desde el sur, desde Australia por el sur, y que finalmente en América se juntaron todos. ¿Ya? Esa es como la teoría principal hoy día. Hoy día no se maneja como que haya sido una exclusiva teoría, una exclusiva forma de poblar América, sino que fue la conjunción de las tres, finalmente. A continuación revisaremos las etapas culturales de América precolombina. Las etapas culturales de América precolombina. La primera etapa es el paleoindio. El paleoindio se desarrolla desde la llegada de los primeros americanos hasta el año 9000 a.C. Se caracteriza por bandas de nómades cazadores de grandes animales y recolectores. ¿Ya? Es decir, básicamente no hay, como característica general, no hay una forma unificada de... esto, a ver, voy a ser más claro con esto. ¿Cómo se definen las distintas etapas culturales? Principalmente se definen en relación a su forma de vida y en relación a su forma de organización. ¿Ya? Esos son los dos principales elementos que definen las etapas culturales. En este caso, el paleoindio habla de zonas, de formas muy simples de organización. A lo más, la forma de organización son a través de familias, ¿ya? Es decir, hay un parentesco familiar ahí, un parentesco sanguíneo, y las principales actividades son cazadores y recolectores, ¿ya? Y se va a mantener entonces esta característica desde los primeros habitantes americanos, los que llegaron primero, hasta aproximadamente el año 9000 antes de Cristo. Acá podemos ver una imagen donde existe una organización para la caza de, en este caso, de grandes animales, como el mamut, y donde generalmente para cazar estos animales muy grandes, se producía la unidad con otras familias, con otros grupos, para que se pudieran ayudar, porque era muy, muy difícil, era muy complejo eh, eh, cazar a un animal de esta envergadura, primero. Segundo, porque los grupos no eran muy numerosos. No podemos hablar de un grupo de 1000 personas si se van a estar desplazando siempre. Por lo tanto, los grupos son bastante pequeños. Estamos hablando de un máximo de 20, 50 personas, máximo. Es decir, por eso responde más a un tema de parentesco familiar, sanguíneo o con algún ascendente común, un abuelo, una abuela común, más que a temas ya sociales, que los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? El arcaico. El arcaico es el periodo que le sigue al paleoindio y se desarrolla a partir de aproximadamente del 9000 a.C. hasta el 2500 a.C. Van surgiendo formas más complejas de organización, como el caso de las tribus, ¿ya? Que en realidad los tribus van a ser esta suma de familias, donde van a llegar ya a un número importante de aglomeración de personas. Y además lo destacable de esta etapa es que se comienza
a domesticar animales y plantas, ¿ya? Por lo que llevan una forma de vida seminómade. ¿Por qué seminómade? Porque existe un desplazamiento por temporada, ¿ya? Existe un desplazamiento por temporada. Es decir, en la medida, ya nos vamos a ir para esta parte porque para esta parte hay frutos o hay alimentos en esta temporada, después volvemos a este otro. Por lo tanto, no es un tema que ya ellos dan vuelta y vuelta y no saben para dónde van, sino que saben dónde tienen que ir y saben dónde tienen que volver, ¿ya? Entonces, usan asentamientos ya más fijos. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba el video. El video mencionaba que cuando nosotros hablamos de la domesticación de animales y plantas, tiene que ver básicamente con un desarrollo de la observación de la naturaleza. ¿Ya? Observar que si yo tengo una semilla y esa semilla la riego y está en el suelo, esa semilla si la riego y con el tiempo va a empezar a salir un pastito, va a empezar a salir una planta, va a empezar a salir un arbolito y finalmente quizá un alimento. Lo mismo ocurre con los animales. Si yo tengo, bueno, ahí dan el ejemplo en el video de las comunidades andinas, si yo tengo una llama y tengo una llama macho y una llama hembra, se fueron al cerro, se me perdieron y al tiempo volvieron 3 llamas, una llama hembra, una llama macho y una cría de llama. Ah, ¿ya? El cálculo no es muy difícil de hacerlo y tiene que ver con la reproducción finalmente. Entonces, todos estos elementos son parte de la observación que van a hacer estas comunidades humanas ya en América y que les va a llevar entonces al desarrollo del proceso de domesticación tanto de plantas como de animales, ¿ya? Ojo, las plantas también se domestican, uno a veces piensa que no se domestican. Cuando nosotros hablamos de la agricultura, es una forma de domesticar las plantas, de yo intervenir en un suelo, yo intervenir en un suelo, yo sembrar, yo regar y finalmente esperar un tiempo y cosechar. Por lo tanto, el desarrollo de la agricultura es una domesticación, igual como domesticar, igual que dejar encerrados a los animales, acá yo estoy dejando encerrado y estoy cercando un espacio para el desarrollo de la actividad agrícola. De esta forma llegamos al clásico. El clásico es un periodo importantísimo del desarrollo cultural de las culturas americanas, por la redundancia, que se extiende entre el año 300 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Aquí me faltó falta uno aquí. Faltó una etapa, me la comí. Faltó una etapa. A ver, aguántenme un cachito, chiquillos. No tengo mi disco duro acá. Me faltó una etapa. Sí. Esta la voy a escribir porque me faltó. Eso me la tuve que haber saltado. No importa. Vamos a escribir a mano. Necesito para esto, necesito pizarra. Ya. Y lo maximizamos. Ya. Veamos, voy a dibujar las etapas que llevamos hasta ahora y con la flecha y lo vamos a dibujar grande. ¿Cuáles son las etapas que hemos revisado hasta ahora? Las etapas que hemos revisado hasta ahora son las siguientes. Partimos con, voy a poner ahí, esto es paleoindio, arcaico, el que me falta, y esto. Entonces, las etapas son el paleoindio, después le sigue el arcaico, después le sigue, esta es la que me faltaba, esto lo voy a explicar, el formativo,
Después viene, no viene inmediatamente el clásico, por eso me quedé con la duda. El clásico y luego viene el postclásico. El postclásico. El paleoindio se desarrolla desde la aparición de los primeros habitantes en América. Le vamos a poner aproximadamente, solamente para poner una fecha, le vamos a poner unos 40.000 años, hasta aproximadamente los 9.000 años. ¿Ya? Eso es lo que dura el paleoindio. El arcaico se desarrolla entre el 9.000 y los 2.500 años. Esto estamos hablando todavía antes de Cristo. ¿Ya? Lo voy a poner por aquí abajo. Entre el 2.500 y el 300 después de Cristo, se desarrolla el formativo. Entre el 300, si no me equivoco, sí, estamos bien. Entre el 300 y el 900, obviamente después de Cristo, el clásico, y finalmente el postclásico desde el 900 hasta el siglo XV, con la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces dijimos que las características del paleoindio eran principalmente, ¿dónde lo vamos a anotar? Por aquí, eran principalmente cazadores, recolectores, ¿cierto? Y eran nómades. En el caso del arcaico, dijimos que en el arcaico ya había algo de domesticación de animales y plantas, y por lo tanto tenía una forma de vida semi-nómade y una forma de organización de tribu. ¿Ya? Acá me faltó la forma de vida, que era una forma de vida básicamente de familias. En el caso del formativo, que es esta parte de la presentación que no está, lo voy a arreglar después para poder revisarlo bien. En el formativo ya estamos hablando de una forma de vida sedentaria, por lo tanto tenemos pleno desarrollo, ya no es una domesticación así leve, sino que ya estamos hablando de desarrollo de agricultura y desarrollo de ganadería. ¿Ya? Estamos hablando de que la vida ya completamente sedentaria y la forma de organización clásica van a ser los llamados señoríos. Los señoríos. Es decir, hay un señor que es miembro de la comunidad, miembro destacado dentro de la comunidad, y esa persona se va a destacar por sobre otros y va a establecer un orden político, de organización al interior de la comunidad. ¿Ya? Esto es la principal característica del paleoindio, el arcaico, el formativo y el postclásico. Ya. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Que me faltó el formativo. Este es el que me faltó. No sé por qué me lo salté. El formativo. Por eso se pegó el salto inmediatamente al clásico. No quería eso. ¿Ya? Pero bueno, ahí está. Ya, ya lo solucionamos.
No es que esto, como les dije en un principio, me gustó mucho, así que Tu profe no tengo... lo borre, por favor, que lo voy a escribir. O tómale un pantallazo, tómale una foto. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, pero ojo, aquí voy a poner un breve paréntesis, aprovechando de que ahí sus compañeros están tomando apunte y todo. Les voy a dar una especie de tip, por decirlo de alguna forma. No todas las comunidades están en cada uno de estos niveles, ¿ya? Por eso se llama etapas culturales. Pero hay algunas comunidades que se quedaron acá, por ejemplo. Vamos a encontrar algunas comunidades que se quedaron pegadas acá, por ejemplo. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, los mapuches están acá, están entre el arcaico y el formativo. Ahí están. Tienen algunas características todavía de caza y recolección, se organizan en señoríos, tienen una forma de vida sedentaria, pero están recién en desarrollo de domesticación de plantas y animales. Y los mapuches van a llegar así, con esas características, hasta el siglo XV. ¿Ya? Vamos a encontrar también algunas formas de vida, sobre todo estoy hablando de pueblos indígenas chilenos, que van a tener estas características, van a estar en el Paleoindio. Van a estar en el Paleoindio fácilmente, como los chonos, los changos, los yaganes, los onas, que son cazadores recolectores, son nómades, y ellos van a llegar así, ni siquiera al siglo XV, van a llegar así hasta el siglo XVIII. Entonces, no todas las culturas americanas, se desarrollaron de la misma manera. También, como les decía, tiene mucho que ver el entorno. O sea, por ejemplo, yo he ido un par de veces a Brasil, digo, o sea, es como, si tú vives en una isla, tienes como una isla tropical, tienes agüita de coco, te puedes acostar ahí en la playa todo el día, pescar, comer pescado, comer frutos, tomar mucho sol. ¿Ustedes creen que va a haber una necesidad de desarrollar la agricultura y la ganadería? Si me levanto de la arena, estoy tirado en la playa y me voy a pescar al mar y vuelvo y sigo durmiendo. ¿Creen que es necesario desarrollar la agricultura y la ganadería? No, po. Por lo tanto, esas comunidades que viven en esas condiciones no se van a mover probablemente de acá porque no tienen la necesidad. ¿Ya? No tienen la necesidad. Muy parecido le pasa, por ejemplo, a los mapuches. Por eso los mapuches están ahí entre el arcaico y el formativo. Porque su entorno les entrega lo que ellos necesitan. Por lo tanto, ellos no tienen que luchar o enfrentarse con su entorno, como sí le va a ocurrir, por ejemplo, a los incas, que para poder desarrollarse en medio de la cordillera van a tener que desarrollar, por ejemplo, un sistema de cultivo en terrazas para aprovechar al máximo el agua debido a la escasez que tiene este recurso para ellos. Por lo tanto, este desarrollo no va a ser parejo para todas las culturas. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. Estamos hablando de aquellas que van avanzando, pero van a haber algunas que se van a ir quedando en alguna de estas etapas. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Ya. Vamos entonces a la presentación. Ahora sí. El clásico.
Ahora sí, el clásico se extiende entre el 300 después de Cristo y el 900 después de Cristo. La población se organiza en torno a centros religiosos y ceremoniales, como en el caso maya. Van a haber los primeros asentamientos urbanos complejos a nivel social, religioso, político, económico y cultural, ¿ya? Por ejemplo, y aquí voy a volver a esto que encontré me quedó bastante bonito, y vamos a continuarlo. Por lo tanto, en el clásico habla de los primeros asentamientos de ciudad. ¿Qué elemento de la ciudad es característico? Algo que es característico de la ciudad, que lo vimos en la ciudad medieval. ¿Qué actividad económica es característica de la ciudad? ¿El comercio? Perfecto. El comercio. O sea, pasamos de producir, de tener actividad agrícola, de tener la ganadería, ahora tenemos tal producción que además la intercambiamos, o sea, está en un nivel superior, ¿ya? Y esto tiene que ver con la vida de las ciudades. Va a superar en aspectos, obviamente la vida se mantiene sedentaria, pero va a superar en aspectos a los señoríos y se van a conformar ya reinos eh, reinos centralizados, ¿ya? Que van a superar a veces al tema de las ciudades y van a convertir en torno a un centro centralizado desde el punto de vista político, vamos a poner más arriba, político y religioso. Ay, ¿por qué? Político y religioso. Político y religioso, ¿ya? Es decir, se va a producir una forma, una estructura del poder político donde va a haber una relación entre lo político y lo religioso. Aquí aparece un término que nosotros lo vimos especialmente en Mesopotamia y en Egipto, que en donde va a haber un desarrollo, esto lo voy a poner con otro color, desarrollo de una teocracia, ¿ya? Donde hay una relación directa, estrecha, entre el poder político y el poder religioso, ¿ya? Como pueden ver, hemos ido avanzando, hemos ido subiendo en el nivel de complejidad del desarrollo cultural de las distintas culturas americanas, para llegar al postclásico. El postclásico, voy a ir a la presentación. El postclásico consiste en... Postclásico. El postclásico, post, puede ser post o post, ¿ah? Se extiende entre el 900 y el siglo XVI. Yo le puse siglo XVI porque, le puse siglo XV en la presentación porque es hasta la llegada de los hombres de los europeos a América. Claro, no llegaron en el siglo XV todos, sino que gran parte llegó en el siglo XVI, ¿ya? Las civilizaciones se expanden sobre otros pueblos de manera central y militarizada, conformando imperios bajo autoridades políticas y religiosas. Los imperios más característicos fueron el Imperio Azteca en México y el Imperio Inca en Perú. Aquí hay una imagen de Machu Picchu en Perú, Perú actual, obviamente. ¿Ya? Vamos a nuestra línea de la temporalidad de... vamos a nuestra línea de temporalidad de esto y vamos a las características entonces del Ya, no me... hacer un gran favor. Ándale, no anda un objetazo. Gracias. Y por detrás. Gracias. Ok, fueron unos pequeños comerciales, perdón. Postclásico.
Con el posclásico ya teníamos un desarrollo del comercio, había un desarrollo en las ciudades, se conformaban algunos reinos centralizados, políticos, religiosos. Ahora el posclásico se va a caracterizar por la expansión, de estos reinos, conformando los llamados imperios. ¿Ya? En general, las características van a ser muy similares a las del clásico, con la diferencia de que estos imperios se van a expandir, siempre tenía esa confusión, se van a extender hacia otras culturas. Por ejemplo, en el caso del Imperio Inca, el caso del Imperio Inca es bien llamativo porque el Imperio Inca llegaba hasta acá. O sea, nosotros vivimos, bueno, yo vivo en la Florida, no sé ustedes, en la Florida, Puente Alto, me imagino, la mayoría. El Imperio Inca llegaba hasta San Bernardo. Desde el norte llegaba hasta San Bernardo. En el San Bernardo en el Cerro Chena, hay una estructura que se llama un pucará. Y ese pucará era un puesto de vigilancia inca. Es decir, los incas, como imperio, no se quedaron exclusivamente en la zona de Perú, sino que los incas se expandieron, a lo mejor no de manera como para controlar todo, sino para, sobre todo, ejercer un dominio, principalmente cultural, sobre otras zonas. ¿Ya? Por eso nosotros vamos a encontrar que hay bastante. Claro, los españoles en su momento no tienen que haber entendido muy bien por qué es que los incas llegaron solamente hasta acá y no avanzaron más hacia el sur. Me imagino que cuando los españoles avanzaron hacia el sur, se dieron cuenta de la razón por la que los incas no avanzaron más hacia el sur, y esa razón eran los mapuches. ¿Ya? Bueno, la característica, como les digo, las características del posclásico son las mismas características del clásico, mucho énfasis del comercio, mucho desarrollo de las ciudades, reinos centralizados políticos y religiosamente, esta idea de teocracia, pero con un nivel superior en la complejidad de la ocupación de los territorios, porque conformaron imperios, y estos imperios, más allá de una complejidad dentro, también involucró extenderse hacia otras culturas, hacia otros territorios, abarcando una mayor cantidad y una mayor extensión de territorio, sobre todo para extender el desarrollo de su propia cultura hacia otras culturas, ya sea de manera violenta, de manera militarizada, así como también de manera pacífica a través de una interacción cultural con otras culturas y con otras realidades. ¿Ya? Eso. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? Muy difícil, ¿no? Para comprenderlo, no tanto. O sea, si estudiamos harto, no creo que sea tan difícil comprenderlo. Mira, si yo lo estudié y me lo sé. Yo lo estudié esto y me lo sé. Así que se puede. Lo importante, chiquillos, es que tengamos claro de que no todas las culturas americanas se encuentran en el posclásico cuando llegan los españoles. No todas. ¿Ya? Van a ser algunas. ¿Ya? Van a ser algunas. ¿Cuáles? Principalmente incas y aztecas. Otras, por ejemplo, algunos pueblos indígenas chilenos, como el caso, por ejemplo, de los diaguitas. Los diaguitas están acá. Los diaguitas están acá, entre el formativo y el clásico. Aquí están los diaguitas. No, perdón, miento. Me equivoqué.
Los diaguitas están acá en el formativo, por ejemplo. Como les decía, el caso de los mapuches están acá, entre el arcaico y el formativo. Otros pueblos como los changos, los chonos, están acá, en el pleno paleoindio. No se han desarrollado mucho más, ¿ya? Por lo tanto, van a variar bastante. Los atacameños, por ejemplo, ¿dónde están los atacameños? Los atacameños están acá, en pleno arcaico. Aquí están los atacameños, pleno arcaico. Ahí están los atacameños. Perfecto, ahí caben perfecto los atacameños. Y los atacameños se van a mantener ahí hasta el siglo XV, siglo XVI. Por lo tanto, no todas las culturas americanas, lo repito por enésima vez y no se le vaya a olvidar, no todas las culturas americanas avanzan en cada una de estas etapas. Hay algunas que se van a ir quedando. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver con su desarrollo y con la necesidad de desarrollarse, y esas necesidades son las que le da su entorno. Si el entorno no le presenta mayores dificultades, no se van a mover hacia la siguiente etapa. ¿Se entiende? Digan que sí, por favor. O dedito para arriba, por favor. Sí, Constanza, gracias. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Belén, gracias. Gracias, Mateo. Gracias, Martín. Alonso. Esto es fácil, pero hay que estudiarlo, obviamente, ¿ya? Y sobre todo cuando ya vayamos viendo las culturas americanas ya en las clases sucesivas, van a entender también y vamos a ir dándole mayor ejemplo a esta característica y esta estructura del desarrollo de las civilizaciones americanas. Chiquillos, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. 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 Chao, profe.